presentación va a ser súper breve. Eduardo, militante de Vanguardia Española, historiador, devoto, aficionado y entusiasta de la causa constantinopolitana, del Imperio bizantino, ese imperio marginado, olvidado, del que pues sabemos poco y se estudia poquito en los libros. Imperio casi diríamos, remedando un poco a Gustavo Bueno, metafísico, ¿no? Es decir, un imperio que realmente encarna una teología que va a ser al paso del tiempo la teología ortodoxa, de un modo en que ni siquiera el Imperio español encarnó la católica. Al fin y al cabo, decía Gustavo Bueno que el Imperio español tuvo una cierta capacidad crítica respecto del catolicismo, que yo creo que el Imperio bizantino no tuvo respecto de la ortodoxia, y en ese sentido el Imperio bizantino es un imperio metafísico con todo el peso de la palabra metafísico, ¿no? Es muy peculiar. Es el verdadero heredero de la Roma clásica, por más que ya dentro yo soy un aficionado, no, pero sí un aficionado a la cultura clásica, a Virgilio. Ya, por ejemplo, en la Eneida, la parte oriental del imperio, representada en Dido, es objeto de crítica por el propio Virgilio, ese oriente amanerado, dado a la riqueza y a la molicie, estos prejuicios contra el Asia y contra la cultura asiática que ya en la Roma clásica están y que quizá hay que intentar pues pulir y redescubrir. Entonces, yo creo que de la mano de Eduardo, que sabes que es un conocedor meticuloso de la historia, pues nos va a pasear y vamos a ver personajes que realmente son fascinantes, porque en la historia de Bizancio hay personajes realmente, emperadores, realmente interesantes, algunos trágicos en su devenir, en los sucesos que tienen que afrontar contra los persas, pero luego la aparición del Mahoma y de la cultura islámica que les coge de sorpresa. Y ahí hay unos componentes de tragedia en este imperio que realmente cuando uno lo visita, lo lee y lo entiende, hay personajes que resultan cercanos porque uno empatiza con el sufrimiento y con en fin, esas situaciones de la historia que te sacan, que no esperas. Por ejemplo, ¿quién podía haber previsto la aparición de Mahoma y de un imperio cuando Constantinopla estaba pendiente del imperio persa y de repente aparece algo que ellos no se esperaban y que al final va a ser el imperio que les va a derrotar, de tal manera que no solamente es un imperio es un metafísico, sino también un imperio que se queda a medio camino de poderse constituir en lo universal, que no tiene fuerzas, que se agota en el intento de universalizar sus valores. Bueno, y yo me callo porque no pasa nada. ¡Hala! Todo tuyo. Vale, bueno, pues nada, le doy las gracias a Pedro por esta presentación. Suscribo en buena medida lo que ha comentado, salvo por un pequeño apunte. La palabra bizantina es una palabra peyorativa que viene de la leyenda negra que se ha escrito sobre este imperio por parte de la historiografía anglosajona, germánica y protestante. Y bueno, quería reseñarlo un poco porque bueno, es una palabra que está siempre en nuestro vocabulario, pero si os veis a las fuentes de la época, los que mal llamados bizantinos se les denominaban romanos, tanto para ellos mismos como para sus adversarios. De hecho, la traducción de romanos se podía encontrar en muchas lenguas, en muchos idiomas, incluso en el mismo turco, en las mismas lenguas turcas del momento. La palabra rum se traduce literalmente romanos, se reconocen que son continuadores de Roma. Y bueno, nada más por eso, voy a empezar entonces a hablar de la temática de la conferencia. La conferencia va a tratar sobre Hispania, que fue, digamos, los territorios que abarcó o que el Imperio Romano de Oriente recuperó al sureste de la península ibérica durante más de cerca de 70 años y luego estuvieron mucho más tiempo en las Islas Baleares, ¿vale? Bueno, este es un poco el índice de la temática que voy a ir tratando. Voy a pasar un poco rápido porque vamos justos de tiempo.
Bueno, para poneros un poco en contexto, estamos llegando a finales del siglo II después de Cristo. El Imperio Romano, tal como lo conocemos, ha alcanzado su máxima expansión territorial y es, como digamos, una suerte de imperio universal para los conocimientos de geografía que se conocían en la época. Pero este imperio, entre finales del siglo II, ya va a entrar en una crisis permanente. La crisis se va a traducir en varios ámbitos. En el ámbito político va a haber unas luchas de poder atroces entre los diferentes generales o comandantes que se van a disputar el trono imperial, y va a haber una serie de guerras civiles y reinados breves de emperadores que, bueno, eso daría para 5 horas de conferencia, la verdad. Sumándose a los conflictos internos y las disputas internas, va a haber una crisis económica en el imperio que va a trastocar todo el sistema productivo de la economía del imperio totalmente. De hecho, según la historiografía marxista, aquí es cuando se va dejando un poco atrás ese modo de producción esclavista y ya vamos entrando en un modo de producción feudal. Esta crisis se va a traducir por una gran inflación que va a afectar a las ciudades del imperio, una gran inflación. Va a ser un periodo también de malas cosechas, de hambrunas, de epidemias que van a reducir la demografía del imperio, y la bancarrota y la hacienda imperial va a entrar en numerosas bancarrotas porque el imperio no puede con los costes, sobre todo por la malversación de fondos. Va a haber muy malos gobiernos que van a producirse, van a reinar mal, van a administrar mal los fondos del tesoro imperial, y el imperio va a entrar en una crisis permanente. A esta crisis se va a juntar otros factores externos. La amenaza de pueblos de fuera, los famosos bárbaros, que aunque los romanos llamaban bárbaros a todo pueblo que estuviese fuera de la romanidad, y en este caso me refiero a los pueblos germanos, que eran confederaciones de tribus que estaban ya presionando las fronteras, porque estos pueblos sí que ya tenían unos excedentes demográficos más altos y las tierras del imperio eran mucho más fértiles que las que habitaban estos pueblos, y estaban constantemente presionando el limes danubiano. Aparte, ya en el siglo III, en mitad de esta crisis, los germanos van a incursionar y van a penetrar en las Galias, incluso van a llegar hasta Hispania. Aquí vamos a tener ya un pueblo que nos va a sonar a todos, que es el pueblo godo, que viene aquí de la región de Gotland, la península de Gotland, como dicen las fuentes, y va a iniciar un largo recorrido y va a atravesar todos estos territorios hasta sentarse en los territorios de la actual Ucrania. Y desde aquí van a cometer correrías contra el imperio, van a incursionar en todos los Balcanes y en la península anatólica. Bien, en este periodo de crisis, aparte también quiero añadir que el imperio va a mantener una serie de guerras con su gran rival, el imperio persa, el imperio parto, en este caso, que luego se reconvertirá en el imperio persa sasánida, y va a tener numerosas derrotas también. Aparte de estos factores, el imperio va a haber un momento que se va a partir, y tendremos por un lado el imperio galo, que va a abarcar todos los territorios más occidentales del imperio, aquí incluso está Hispania, y en la parte más oriental se va a formar el reino de Palmira. Mediados finales del siglo III, cualquiera pensaría que el imperio se iba a desplomar y iba a caer antes. Pues no, va a haber un emperador que muy pocos conocen, se llama Aureliano, que va a restaurar el orden imperial, va a reconquistar estos territorios que se han secesionado y va a frenar a los pueblos germanos y va a conservar o mantener la estructura del imperio. Gracias a este emperador, pues aunque está muy poco reconocido en la historiografía, el imperio va a tener, digamos, 2 siglos de vida, por lo menos, el imperio romano como lo conocemos. Bien, todos ya habréis oído hablar de Diocleciano, es el sucesor, digamos, de Aureliano. Este emperador va a cometer una serie de reformas para alargar la vida del imperio. Entre las más destacadas va a ser la tetrarquía, que va a ser un sistema político en el cual el emperador va a delegar el gobierno de ciertas partes del imperio a coemperadores, que van a representar la figura del emperador. Aparte va a hacer una reforma administrativa que va a ampliar el número de provincias, va a hacer una reforma militar que va a cambiar la estructura de las legiones. Ya en esta época desaparecen las legiones clásicas que conocemos. El ejército romano se va a reconvertir, si uno lo ve en fotos, va a parecerse más a un ejército medieval que a un ejército de la antigüedad clásica. Y se va a dividir en 2 tipos de unidades: las tropas limitatensis, que son tropas fijas pero móviles que están en la frontera para salvaguardar mejor las fronteras del imperio, y las tropas comitatensis, que son las tropas, digamos, profesionales del ejército. Hará también una reforma monetaria, una reforma fiscal, también para superar la crisis de la hacienda del imperio que estaba pasando en estos momentos. En esta época el cristianismo ya está convirtiéndose en una religión de masas.
Pero la autoridad imperial no los está reconociendo aún. De hecho, con Diocleciano tendremos la última gran persecución contra los cristianos. Pero bueno, luego a la muerte de Diocleciano va a haber una serie de luchas por el poder y al final llega otro emperador bastante conocido de esta época, que es Constantino el Grande. Constantino el Grande va a destacar por dos factores. Primero, sabiendo de que Roma ya ha dejado de ser la capital del imperio, porque ya en esta época los emperadores tenían sus cortes normalmente en la ciudad de Mediolano o Milán. Pero sabiendo de que Roma ha perdido esa potestad de capitalidad y que se necesita refundar una nueva Roma, va a coger una pequeña ciudad de aquí del Bósforo, llamada Bizancio, y la va a refundar. Y la va a dar el nombre de Constantinopla, la ciudad de Constantino. Y la va a refundar como una segunda Roma. ¿Por qué? Por si cae alguna vez la parte occidental del imperio, que es la que peor situación estaba, Roma puede resurgir en otra nueva ciudad. Va a crear una Roma artificial para que el imperio se refunde en caso de caída. Y este emperador va a ser famoso por el Concilio de Nicea, en el cual se va a conseguir, digamos, producirse el casamiento entre la Iglesia cristiana ortodoxa y el Estado romano. Es decir, el emperador va a legalizar por primera vez a la religión cristiana y va a permitir la existencia de la Iglesia cristiana ortodoxa, pero bajo la doctrina del cesaropapismo, en la cual el emperador es podemos decir, el princeps o príncipe de la Iglesia. Es el que delega y el que nombra a los obispos y tiene una autoridad superior respecto al resto de los obispos. Esto va a ser muy importante. Aquí se va a establecer, digamos, la parte más ortodoxa de la teología cristiana. Y es cuando se institucionaliza la Iglesia, como la entendemos. Bueno, no como la entendemos, pero bueno, cuando se institucionaliza como un organismo, digamos, legal, por así decirlo. Pero bueno, después de Constantino va a haber un interregno, una sucesión también de pésimos emperadores, pero emperadores con una corta duración. Y bueno, en esta época pues van a haber una serie de sucesivos enfrentamientos con los persas y van a haber alguna serie de derrotas, no voy a entretenerme en ello, pero aquí el factor central van a ser los visigodos. Va a aparecer un pueblo de las estepas, los hunos, que van a remover todo este mosaico de tribus germanas y los visigodos van a entrar en las fronteras. Los romanos les van a coger como federados, pero las relaciones entre los romanos y los visigodos se van a entorpecer hasta tal punto que los visigodos se van a rebelar y van a causar una terrible derrota al imperio en la batalla de Arenópolis, que sería la mayor derrota que había sufrido el imperio desde la invasión de Aníbal. Todo eso llegará para arreglar los muebles de la situación, pero todo eso ya se da cuenta de una situación. La parte occidental del imperio se va a desplomar, porque aquí las élites feudales se están haciendo muy fuertes, hay un mayor despoblamiento demográfico, la situación económica está mucho peor, hay muchos factores y los bárbaros están presionando más por estas fronteras. Lo que va a decidir Teodosio es que a su muerte el imperio se divida en dos partes, la parte occidental y la parte oriental, y se la va a dar a sus dos hijos, Honorio y Acadio. Y pasa muchas veces en la historia, cuando un rey muere le deja la mejor parte del reino a un hijo, al favorito, y la peor al otro. En este caso a Honorio le va a dejar la peor parte, que es la parte occidental, la que peor estado. Y va a retirar la mayor parte de las tropas comitatensis y las va a resituar en la parte oriental, para que su hijo Acadio pueda reinar en un imperio con mayor vida, con mayor esperanza de vida. Aparte, con Teodosio se va a institucionalizar el cristianismo como la religión oficial del imperio. En el llamado concilio, con el llamado edicto de Tesalónica, la Iglesia cristiana ortodoxa ya es la religión oficial del imperio, y ya se van a empezar a perseguir las corrientes paganas y las otras corrientes cristianas consideradas heréticas, como el arrianismo, el nestorianismo o el monofisismo. Bien. Tras la muerte de Teodosio, el imperio occidental va a entrar en declive. Los visigodos con Alarico saquearán Roma en el 410 y se asentarán en Aquitania. Una ola de vándalos, alanos y suevos van a arrasar con las Galias y la península ibérica. Y aquí en Hispania van a estar devastándola completamente. Anglosajones y jutos van a estar arrasando las islas británicas. Y los francos y los alamanes se van a aprovechar del pastel también. La situación está tremendamente dramática. El emperador de Occidente va a pedir ayuda a los visigodos para pacificar Hispania, que es una de sus provincias más ricas. Los visigodos llegarán aquí en calidad de pacificadores como federados del emperador y se incorporarán, digamos, a sus dominios buena parte de la península ibérica, aislando a los suevos en esta región. Perdonad, me he saltado de diapositiva, que no iba por aquí. Vale. Aislándolos en esta región.
y expulsa a los vándalos al norte de África. Esto se me salta. Y que acabarán, digamos, arrebatándole el granero del imperio a Roma. El imperio, por suerte, sobrevivirá a la ofensiva de Atila. Sobrevivirá gracias a la intervención también del obispo de Roma, que, bueno, cuenta las crónicas que logró pactar con Atila y evitar que saquease la ciudad. Poco antes de que anteriormente Atila había sido derrotado por una coalición entre romanos y bárbaros en la batalla de los campos catalónicos. Pero bueno, el imperio ya está herido de muerte. Llegará el rey vándalo Gersérico y saqueará a Roma en el 456 y ya el imperio se medio sostiene, está a punto de caer. Y su colapso final llegará ya en el 476 cuando el rey Erulo Doacro asaltará la sede imperial en Rávena, destronará al último emperador Rómulo Augustulo y decidirá, bueno, yo ya no quiero ser emperador, le entrego las insignias imperiales al emperador de Constantinopla. Y bueno, aquí ya la historiografía oficial da fin al Imperio Romano de Occidente. ¿Qué ocurre en el Imperio Romano de Oriente? El Imperio Romano de Oriente se mantiene por una serie de razones. La mayor parte del ejército estaba situado sobre todo en la parte oriental del imperio, sobre todo en la región de los Balcanes. Por lo tanto, el imperio pudo cometer mejor o defenderse de las invasiones bárbaras. Aparte, las ciudades del Imperio Romano Oriente estaban mucho mejor fortificadas. Vamos a destacar Constantinopla con sus famosos muros, que eran impenetrables y no se penetraron hasta la Cuarta Cruzada, es ya en el 1256, si mal no recuerdo. O sea que no sé cuántos siglos después. Y además la situación económica del imperio era mucho mejor. Las ciudades seguían, digamos, siendo bastante prósperas, el comercio seguía fluyendo y no había un proceso de feudalización como está pasando en la parte occidental. Los emperadores del Imperio Romano Oriente harán reformas como el famoso Código Teodosiano, que dará forma al nuevo cuerpo jurídico del Imperio Romano Oriente, y harán una interesante reforma fiscal y monetaria por la cual las arcas del Estado van a contar con muchos ingresos para poder seguir para adelante. Pero el imperio va a tener otros problemas. Las herejías nestorianas y monofifistas van a causar problemas y van a convertirse en verdaderos movimientos de masas. Y aunque los emperadores están a favor de la ortodoxia, va a haber un momento que los emperadores van a recular y van a decir, si vamos a contentar a la plebe, vamos a hacernos monofifistas. Y se ha producido un cisma que muy poca gente conoce, que es el cisma acacio, o acaciano mejor dicho, en el cual el Imperio Romano Oriente durante ese momento fue monofifista durante un tiempo, pero durante un breve periodo de tiempo. Y aquí se van a iniciar las hostilidades con el obispo de Roma. El obispo de Roma, que es en el futuro el Papa de Roma, como lo conocemos. Aquí se va a empezar ya a producirse esta ruptura entre Oriente y Occidente a nivel religioso. Bien. En esta época es cuando cae el imperio occidental y el emperador Zenón se queda con las insignias del imperio. Los reyes bárbaros van a reconocer al emperador de Constantinopla como su emperador. Al fin y al cabo, según los pactos firmados entre los emperadores y los reyes bárbaros, eran pactos federativos, por los cuales un rey bárbaro era delegado del emperador en un territorio y tenían que gobernar ese territorio en nombre del emperador. Y la legitimidad del reinado de ese emperador se basaba en la potestad que le diese el emperador para poder gobernar en esos territorios. Bien, por lo tanto, todo rey bárbaro que se coronase tenía que pedirle, digamos, permiso a Constantinopla en esta época para reinar. Como el emperador de Constantinopla no había terminado de reconocer del todo al rey Odoacro, aunque le entregó las insignias, este decidió mandar al rey ostrogodo Teodorico para que ocupase la península itálica y sentase un nuevo reino federal, que será el reino de los ostrogodos, que invadirán la península y se sentará. En esta época, además, otro factor que alarga la vida del imperio es que las relaciones con los persas están muy pacificadas y no hay apenas conflictos. Por lo tanto, esto es un factor que beneficia al imperio. Bien, aquí vamos a llegar ya a la época de Justiniano. Justiniano es el sobrino del emperador Justino. Su tío había accedido al trono estando ya muy mayor, un hombre analfabeto, no tenía mucha idea de reinar. Pero Justiniano ya era un hombre que estaba muy hecho para la política. Y aunque reinó muy poco tiempo su tío, el que reinó básicamente fue Justiniano, su sobrino, que era un hombre muy habilidoso. Vale, con Justino I se acaba con el cisma acaciano y se vuelve a la ortodoxia. Y se reinician ya las hostilidades con los persas. Y cuando empiece ya su reinado Justiniano, que es al poco que muere su tío, pues se va a encontrar con una guerra contra el imperio persa, sasánida. Va a mandar a uno de sus mejores generales, uno de sus futuros mejores generales, al general Belisario, a enfrentarse a ellos y después van a firmar un tratado de paz. No voy a entenderme mucho con la guerra porque sería desviarnos mucho.
Otra de las medidas que tomó el amigo Justiniano fue tan leal al concilio de Nicea que iba a iniciar una persecución atroz contra los remanentes paganos que quedaban. En este caso estaba la Academia Platónica de Atenas, la cual va a cerrarla. Va a promulgar su famoso Código Justiniano, que todo el mundo conocemos, y bueno, tendrá que enfrentar una famosa revuelta en Constantinopla, que no me quiero entretener con ello, y bueno, tendrá problemas contra los ávaros y eslavos en los Balcanes, pero bueno. Lo interesante de Justiniano, que es lo que nos enlaza con España, es su proyecto de renovación del imperio. Justiniano sabía que el imperio se encontraba en unas condiciones bastante buenas para iniciar una recuperación de la parte occidental del imperio, desde Constantinopla. Y va a tener en su punto de mira dos reinos, el reino vándalo y el reino ostrogodo. Ambos reinos les van a dar unas excusas legitimadoras para invadiros. La primera de ellas es religiosa. Los vándalos y los ostrogodos son arrianos, son herejes. Están desobedeciendo el concilio de Nicea. Por lo tanto, hay que reconquistar su territorio y acabar con los herejes. Y la segunda es que están reinando mal en nombre del emperador. Evidentemente, estos reinos eran lo que entenderíamos actualmente como estados fallidos. Reinos con unos problemas políticos y económicos terribles y están en una situación de inestabilidad. Y por lo tanto, lo que está diciendo el emperador, utilizando su potestad, es que esta gente que he delegado que reina en estos territorios lo están haciendo mal. Así que les tengo que quitar. Muy bien. Vale. El primer objetivo fue el reino vándalo. Mandará a su famoso general Belisario con una flota y un ejército, y en una guerra rápida va a vencer en 2 batallas destacadas a los vándalos, y el reino vándalo va a sucumbir rápidamente. Además que la población africana romana estaba, digamos, bastante harta del dominio de los bárbaros y querían la restauración imperial. Bien, el siguiente objetivo va a ser el reino ostrogodo. Este sí que va a ser un objetivo que se le va a atragantar a Justiniano, porque en un principio, que Belisario emprenderá una ofensiva relámpago y llegará a tomar Roma en muy poco tiempo, 2 reyes ostrogodos, Vitiges y Tótila, le van a dar una fuerte resistencia al emperador, y va a tener que mandar constantemente ejércitos a conquistar y pacificar Italia. Durará más de una década esta guerra, la famosa Tercera Guerra Gótica. No voy a entretenerme con ello, pero va a ser una guerra que va a durar hasta muy finales del reinado de Justiniano. Y justo cuando Justiniano ya está a punto de perecer es cuando se termina de pacificar toda Italia. Va a ser una guerra muy complicada. Con estas 2 guerras, el imperio ha abarcado toda esta extensión. Aquí empieza ya el nacimiento de Hispania. ¿Por qué? Porque las Islas Baleares en aquellos momentos estaban bajo control de los vándalos, y cuando cae el reino vándalo, cae bajo control de Justiniano. Y lo mismo que la ciudad de Ceuta. Estos fueron los 2 primeros territorios de la provincia de Hispania. Pero el siguiente objetivo es el reino visigodo de Toledo. Bien, voy a introduciros un poco qué estaba pasando aquí en la península ibérica. A la caída del Imperio de Occidente, el rey Eurico se queda con los territorios de la península ibérica y se forma el reino visigodo de Tolosa. Bien, durante su reinado es un momento de esplendor para el reino visigodo, pero a su muerte, bajo el reinado de Alarico II, los francos van a derrotar en la batalla de Bulil a los visigodos, y los visigodos van a perder el sur de Francia, y el reino casi se sucumbe internamente por la derrota. Se va a generar un vacío de poder y los ostrogodos van a tener que intervenir. Teodorico mandará a uno de sus lugartenientes, Teudes, a reinar el reino y a poner un poco las cosas en orden. ¿Por qué? Los visigodos son arrianos y están enfrentados con la población hispano-romana, que es ortodoxa. Hay un proceso de feudalización en los territorios de Hispania, y aparte pues hay luchas internas entre la nobleza visigoda por el poder. Y luego encima hay territorios que no reconocen la autoridad del rey, como por ejemplo los pueblos astures, cántabros y vascos, que en esta época se mantienen como fuera de la autoridad. Vale. Teudis consigue poner en orden las cosas, pero cuando muere, el reino vuelve a entrar en colapso. Va a haber unas luchas del poder atroz entre los diferentes nobles por el control, y hay regiones que se van a separar. La Orosopedia aquí en la Bética, también estas zonas de lo que podríamos entender que es la parte de lo que entendemos como León, y también en ciertas zonas de Zamora y Salamanca se van a separar. Las fuentes no cuentan muy bien por qué, pero son territorios que las élites hispano-romanas se van a subir al poder, se van a separar de la autoridad del rey visigodo, y el reino está en un proceso balcanizador. Además de que los francos han llegado incluso hasta las puertas de Zaragoza. La cosa, digamos, está bastante peligrosa. Lo único bueno es que los Teudis logró mover la capital del reino a Toledo, que es más defendible. Antes estaba
en Narbona y después en Barcelona, pero si los francos avanzaban tomaban la capital del reino y adiós el reino visigodo. Moverla a Toledo fue una decisión estratégica bastante prudente. Y en esta situación se encontraba, digamos, el reino visigodo de Toledo cuando aparece Justiniano. Justiniano viene aquí porque hay dos facciones enfrentadas por el trono, la de Ágila II, la de Ágila y la de Atanagildo. Atanagildo va a llegar a un pacto con el emperador Justiniano. Si tú me ayudas militarmente a subir al trono, luego yo te puedo recompensar o llegamos a un acuerdo. Justiniano lo que quiere es apoderarse de territorios y tener una base para luego reconquistar Hispania. Bien, cuando Justiniano acepta el pacto, envía a un patricio suyo, llamado Liberio, con una expedición militar y, como hay una guerra civil, van a aprovechar y van a conquistar los puertos más estratégicos. Cartagena, Málaga, Cádiz, Cartella, Medinasidonia, y los van a ir ocupando rápidamente. En ese momento, Atanagildo derrota a Liuba y se asienta en el trono y rompe su pacto con los romanos y les declara la guerra. Y en ese momento lo que hacen los romanos es ocupamos el resto de las ciudades y creamos una especie de Hinterland, por así decirlo, una zona colchón, porque ya los visigodos se nos han vuelto en nuestra contra y tenemos muchos frentes abiertos. Y aquí es donde van a hacer Hispania. ¿Vale? La región de la Orosopedia, que es una región que se había separado, va a servir como estado colchón. Llegaron a un pacto con los visigodos y marcaron una frontera que iría más o menos desde aquí, desde Denia hasta Cádiz, y esta región va a ser, digamos, una zona colchón para que no hubiese hostilidades entre romanos y visigodos. Así nace Hispania. Bueno, como este es el tema ya central de la conferencia, Hispania, algunos dirán que es una pequeña Hispania, una España pequeña, porque Justiniano hubiese deseado haber conquistado toda la península ibérica y haber instaurado el territorio de Hispania, pero no pudo ser, y se va a conformar con estos territorios. No fue una provincia propia, era una demarcación fronteriza perteneciente de lo que será después el Exarcado de Cartago. Y digamos que la autoridad administrativa estaba en Cartago, aunque Cartagena era, digamos, el centro de poder en la zona. Luego otras ciudades como Málaga, Cádiz o Medinasidonia y Denia fueron ciudades importantes. Y bueno, lo que hicieron básicamente los romanos es controlar sobre todo el territorio de las ciudades. El campo lo dejaron porque, a ver, hay que tener en cuenta que en esta época el Imperio Romano tiene muchos frentes abiertos y España está muy lejos del centro de poder imperial, que es Constantinopla. Y aquí lo que van a dejar para el territorio que tienen que defender es una guarnición de 5.000 comitatenses, muy poco, y los van a desperdigar por las principales ciudades. Las ciudades van a ser las zonas de control de las tropas imperiales. El campo lo van a dejar un poco a su suerte. Sí que es verdad que los terratenientes van a organizar sus propias milicias y sí que van a ser muy leales a la autoridad imperial porque, como he comentado antes, la aristocracia hispano-romana era fervientemente pro-imperial, porque eran cristianos ortodoxos y no querían que un rey bárbaro arriano les reinase, básicamente. Esta zona va a tener un cierto florecimiento económico porque, bueno, las rutas comerciales se van a volver a restablecer. Con Constantinopla va a volver a circular de nuevo la moneda imperial, va a haber un resurgimiento de la artesanía y de la producción industrial, sobre todo pesquera, por así decirlo. Y bueno, el tema minero, pues la verdad es que las minas ya estaban bastante agotadas en esta región, así que hubo muy poco florecimiento en cuanto a las minas, como lo hubo en la anterior Hispania. Pero bueno, para los romanos era un territorio, digamos, fronterizo. Además, aparte de como restos arqueológicos que se han encontrado, todos son fortificaciones y restos de basílicas. Cartago va a ser no solamente el centro político, sino también religioso. Se va a establecer una diócesis y va a haber una continua rivalidad entre el obispo de Cartagena con el de Toledo. Una vez que se promulgue el tercer concilio de Toledo en el reino visigodo, va a haber un choque tremendo entre estas dos iglesias. Y aquí vemos que no solamente es una guerra política o geopolítica, sino también ideológica. Bien. Bueno, una vez que fallece Justiniano al final de su reinado el imperio pasó por una fuerte peste, la llamada peste justiniana, que algunos autores, sobre todo anglosajones y franceses, te dicen que fue terrible, sí que fue una pandemia para su momento, pero el imperio logró salir adelante y superarla.
Los autores también que han escrito sobre este tema, sobre todo los alemanes, siempre han estado defendiendo de que cuando muere Justiniano había dejado las arcas del tesoro en bancarrota. Y es mentira, el imperio tenía un montonazo de reservas y podía continuar. Su ejército estaba en su máximo apogeo y era un imperio estable, con posibilidades de seguir expandiéndose. ¿Cuál va a ser el problema? Sus sucesores. Su sucesor, Justino II, pues era un hombre que estaba enfermo de la cabeza y reinó fatal, tomó muy malas decisiones. Declaró la guerra inconscientemente a los persas, se metió en un conflicto con la otra superpotencia del momento, permitió que los lombardos, un pueblo bárbaro, entrasen en Italia y conquistase los territorios de Italia que tanto le había conquistado recuperar a Justiniano. Los bárbaros lombardos se meten en Italia y balcanizan toda la región. Bueno, no la balcanizan, es que desestabilizan toda la región, mejor dicho. Y los ávaros, un nuevo pueblo de las estepas que aparecen, que vienen, digamos, de lo que es actualmente Asia Central, van a empezar sus correrías por las fronteras. A Tiberio le acaban destronando porque encima tiene una política muy derrochadora, agota las arcas del Estado y lleva al imperio a la bancarrota. Lo destrona su mujer con apoyo de un general, Tiberio, y se va a sentar en el trono. Y Tiberio va a intentar un poco arreglar los muebles, pero va a reinar poco tiempo. Le sucederá Mauricio, uno de sus generales. Mauricio sí que va a ser un destacado emperador porque va a intentar reorganizar la situación. Se va a encontrar con una guerra terrible contra los persas, pero se va a aprovechar que en el imperio persa hay una lucha de poder entre dos facciones y va a apoyar la de uno de ellos, la de Corsoes II. Le va a apoyar militarmente, va a mandar sus tropas, van a atacar la capital del imperio, Ctesis-Fonte, y van a sentar a Corsoes II como emperador del imperio persa. Y a cambio van a firmar una paz perpetua. Con esta táctica se quita el frente persa, que era un frente muy costoso para el imperio. Luego va a emprender una serie de campañas contra los ávaros que van a atravesar más allá, van a ir más allá de los montes Cárpatos, van a superar el Danubio. Es la primera vez que tropas romanas atraviesan el Danubio desde la época de Marco Aurelio, cosa que nunca se había visto. Y va a tener importantes victorias contra los ávaros. Pero el problema de Mauricio es que si Justino II era un derrochador, este era un emperador muy austero. No gastaba ni un duro en sus tropas. De hecho, a sus tropas en el Danubio las dejó. No las mandaba víveres, ni les mandaba dinero, ni nada, ni suministros, y les dejaban que se abasteciesen sobre el terreno. Durante una hambruna, las tropas se rebelaron, mataron a su general y bajo un mando de un comandante llamado Focas, marcharon sobre Constantinopla y destronaron a Mauricio. Y Focas va a ser uno de los pésimos emperadores de la historia del Imperio Romano de Oriente, porque va a destacar por ser un tirano. Nada más tomar el poder Focas va a empezar una purga y una cacería contra toda la aristocracia patricia de Constantinopla, pero una purga sin discriminar. Empezó a eliminar a una gran cantidad de adversarios, senadores, políticos, militares, no dejaba títere con cabeza. Y volvió a desestabilizar la situación del imperio, porque una vez destronado Mauricio, Cosroes II dice: yo he firmado la paz con Mauricio, pero este tío la ha usurpado. Así que declaró la guerra al imperio. Y los persas van a atacar con toda su artillería. Van a lanzar una ofensiva y van a arrebatar al imperio toda Siria, Palestina y Egipto. Y Focas lo va a permitir. Un desastre. La situación es tan desastrosa que el exarca de Cartago, Heraclio, va a sublevarse, va a marchar con sus tropas a Constantinopla y va a destronar a Focas. Con el apoyo del ejército le van a destronar y hay una famosa conversación en la cual le echa en cara a Heraclio a Focas todo el desastre que ha producido y le condena a muerte. Lo castiga por ser un mal gobernante. Y Heraclio, que es uno de los personajes más destacados de esta historia, es cuando se corona emperador. Heraclio se le va a conocer como el gran salvador del imperio, porque ha llegado justo en el momento en el cual el imperio podía haber caído. Los persas están preparando una gran ofensiva contra Constantinopla, los ávaros están arrasando por los Balcanes y la situación es dramática. Y lo que va a hacer Heraclio es va a convocar lo que podemos entender como la primera cruzada, una guerra santa contra el enemigo, en nombre de la cristiandad, porque los persas eran zoroastristas. Y es la primera vez que un estado cristiano declara una guerra santa. Va a reunir el ejército y va a marchar en campaña contra los persas. Va a tener una serie de éxitos militares en la zona, lo que entendemos como Armenia. Va a recuperar territorios y va a vencer en varias batallas a los persas. Pero Cosroes II decide lanzar su ataque sobre Constantinopla, pacta con los ávaros y lanzan una ofensiva por dos frentes. Los ávaros entrarán por el Bósforo y los persas por Constantinopla. Heraclio manda tropas,
refortalece Constantinopla y resisten al asedio. Los romanos consiguen proteger Constantinopla. Y al final los ávaros se retiran y tienen que salir huyendo, y los persas también. Una vez después de conseguir defender Constantinopla, Heraclio lanza un último ataque contra los persas y va a derrotar al ejército de Cosroes en la batalla de Nínive. Y va a llegar ante las puertas de la capital del imperio persa. Ahí Cosroes tendrá que firmar una paz humillante y se acabará esta guerra contra los persas. Para que nos pongamos un poco en la época, esto fue la Segunda Guerra Mundial en la época. Esta guerra fue como una especie de Segunda Guerra Mundial. Entre dos, en este caso, dos grandes superpotencias. Pero como comentaré en las conclusiones, en esta época Oriente Medio era el corazón de la geopolítica. Europa Occidental no pintaba nada. Era Oriente Medio donde se dirimían todos los asuntos geopolíticos. Y las dos potencias, el Imperio Romano Oriente y el Imperio Sasonia. Los bárbaros eran como ahora mismo veríamos a los países de África, básicamente. Bien, volviendo a Hispania, aquí la cosa se retrudece. Como os comenté, duraría esta provincia unos 50 años, y aprovechando todos estos follones, los visigodos van a volver a pasar a la ofensiva. Va a subir al trono en el reino visigodo Leovigildo, y este rey va a tratar de restablecer el reino visigodo y hacerlo más fuerte. Va a reconquistar los territorios que se han separado, destacando la conquista de la Orosopedia, que era un estado colchón de los bizantinos, y va a arrebatarle algunas plazas también a los bizantinos, a los romanos, quiero decir. Vale, y bueno, aparte de hacer una serie de reformas, sobre todo jurídicas, va a promulgar el Código de Leovigildo, por el cual va a dar un ordenamiento jurídico más sólido al reino. Es un rey profundamente arriano y no está dispuesto a aceptar una conversión a la religión ortodoxa, a pesar de que la mayor parte de la aristocracia lo quería. Su hijo Hermenegildo, que era el gobernador de la Lusitania, se va a sublevar contra su padre y se va a declarar ortodoxo. Y va a contar con el apoyo de Constantinopla y de los suevos. Pero, en lo que refiere a Constantinopla, que lo que os interesa, lo que va a hacer Leovigildo es pagar al emperador, va a sobornar al emperador para que deje de apoyar a su hijo y le retira los apoyos. Y ya en una ofensiva contra Sevilla y contra Córdoba va a derrotar las fuerzas de su hijo y lo va a capturar y lo va a dejar preso. Y luego después lo asesinarán en extrañas circunstancias. Bien, después conquistará el reino de los suevos en una serie de campañas. El reino suevo sí que se había convertido a la ortodoxia en el concilio de Braga. Pero bueno, Leovigildo lo va a conquistar y más o menos sí que va a conseguir reunificar buena parte de la península. Además, en toda su época va a haber un florecimiento económico, cultural. En esta época es cuando aparece ya Isidoro de Sevilla, empieza a aparecer. Y es una época de florecimiento del reino. Su hijo Recaredo va a subir al trono. Y con él vamos a tener el famoso Tercer Concilio de Toledo, en el cual ya el reino abandona el cristianismo y se adhiere a las premisas del Concilio de Calcedonia. Y ya se instala, digamos, el reino visigodo católico, ortodoxo católico, como lo estamos ya conociendo. Con Recaredo se van a producir también algunas campañas y se van a conquistar algunas plazas. Pero ya va a ser, sobre todo con los reinados de Suntila y Sisebuto, cuando los visigodos, aprovechando los problemas que tienen los romanos, van a conquistar la mayor parte de las plazas, porque lo que comentaba, aquí habían pequeñas guarniciones de tropas comitatensis. Controlaban el territorio de una ciudad, básicamente, y no podían contra las tropas visigodas que les superaban en número. Y los visigodos ya se habían adaptado a la guerra de asedios, y ya sí conocían muy bien cómo hacer asedios. Y van a ir conquistando plaza por plaza, hasta arrinconarles en Cartagena. Heraclio, como estaba ocupado con los persas, va a firmar una tregua con los visigodos para mantener Cartagena. Pero aprovechando que está echando la mirada contra los persas, Suntila va a lanzar un ataque final y va a arrasar con Cartagena, va a destruir la ciudad entera. Va a arrasar. Y digamos que de esta manera lo que entendemos que es la Hispania peninsular desaparece. El imperio solo controlará Ceuta y las Islas Baleares. Bien, Heraclio ha conseguido salvar los muebles del imperio y como el imperio sigue arrastrando el problema de la herejía monofifista, va a intentar buscar una fórmula conciliadora con los monofifistas, porque durante la guerra con los persas estas herejías apoyaron a los persas y lo que quiere es quitarles quintas columnas a sus enemigos, porque para Heraclio el imperio persa sigue siendo el enemigo. Y aquí es cuando va a aparecer un nuevo enemigo, que es el Islam. Mahoma ya está predicando su religión, está unificando a las tribus árabes y está surgiendo, digamos, el primer califato, que es el califato de los Rasiduns.
A la muerte de Mahoma, los árabes, que eran conocedores de la situación, van a ir preparando el terreno para atacar los dos imperios que están debilitados por sus guerras. Y bajo estos califas van a lanzar una serie de ofensivas, primero contra el imperio persa, que está súper debilitado, y lo van a ir conquistando rápidamente. El imperio persa se desplomará ante la invasión de los musulmanes. Heraclio, en el momento que las tropas musulmanas entran en Palestina, va a salir de Constantinopla con su ejército a enfrentarles, pensando que se enfrentaban a unas tribus bárbaras. No, se enfrentaban a un ejército bastante bien preparado. Le van a provocar una profunda derrota en la batalla de Yamur, en la cual Heraclio casi sale con vida de milagro, pero su ejército es destrozado en esa batalla por los musulmanes. Y va a perder lo que es Siria y Palestina. No obstante, va a conseguir mantener la línea del frente en lo que entendemos que es Anatolia. Heraclio ya se da cuenta que el imperio por el cual intenta luchar por salvar ya está perdido, o por lo menos ha aparecido un nuevo enemigo inesperado. Sus sucesores no van a poder controlar la avalancha del Islam. Los musulmanes van a conquistar los territorios de Egipto y se van a quedar con la flota de Alejandría y van a empezar a lanzar operaciones de asalto sobre Chipre, las islas del Egeo, Rodas, y van a empezar a preparar su asedio de Constantinopla. Para fortuna de los romanos, va a estallar una guerra en el califato árabe entre los sunitas y los chinitas y le va a dar un tiempo de respiro. Pero cuando los omeyas suban al trono, se van a poner las pilas. Van a atacar en dos frentes. En el frente africano, las tropas omeyas van a lanzar una serie de campañas contra los romanos y van a ir conquistando todas estas ciudades. Fundarán su famoso campamento, que es la ciudad de Coirán, y conquistarán Túnez. Los romanos intentarán recuperar Túnez y Alejandría, pero no podrán. Y en el frente marítimo, la flota musulmana lanzará su marcha sobre Constantinopla. No obstante, para los romanos sí que apareció una esperanza, que se llama el fuego griego. Un arma que se basa, empleando ciertos tipos de aceite y de especias, genera una fuerte combustión del fuego, si se proyecta sobre un sifón. Los romanos lo van a imponer en su flota. Y esta nueva arma van a generar olas de llamaradas que van a arrasar con los barcos de los musulmanes. Los musulmanes no se van a percatar de esta nueva arma. Y cuando lancen su asedio sobre Constantinopla, que algunos autores lo llaman el Stalingrado de la época, o el Stalingrado naval, porque fue una batalla terrible, los romanos consiguen salvar la capital gracias a este nuevo invento, esta nueva arma. Y Constantinopla se salvará. Las omeyas perdieron una gran parte de su flota, fue una derrota tremenda. Pero bueno, no paran el avance de los musulmanes. Poco después, volviendo a Hispania, Ceuta caerá en manos de los musulmanes y la utilizarán como base, como ya sabremos, para invadir la península ibérica. Aprovechando que el reino visigodo está desangrado por sus guerras civiles internas, los musulmanes entrarán, vencerán a Rodrigo en Guadalete y conquistarán el reino visigodo, como ya lo sabemos. Quedarán las Baleares, que será una zona estratégica en las guerras marítimas entre los romanos y los musulmanes, pero como ya está muy lejos de su territorio y el imperio romano va menguando de recursos encima, los ávaros han desaparecido, pero aparece otro pueblo, los búlgaros, y estos penetran en los Balcanes y los lombardos se consolidan en Italia. El imperio está que no puede. Y es en este momento que la autoridad, que Baleares va a depender políticamente del reino franco. Aquí en esta época está reinando ya la dinastía carolina de Pipino el Breve y de Carlomagno, y van a convertir las Baleares en un protectorado para protegerles del emir de Córdoba, que está ansiando las Baleares. Pero bueno, ya para el siglo X los musulmanes conquistarán las Islas Baleares y será el fin de Hispania, como la conocemos. Y ya para terminar la conferencia, quería sacar como conclusiones que, Justiniano dejó un imperio en muy buen estado para continuar con la restauración, pero sus sucesores, sobre todo Justino II, tomarán una serie de malas decisiones y truncarán la situación, aparte de que el imperio empezará a rodearse por varios frentes y no podrá con esta labor restauradora. Como os he comentado antes, el centro de la geopolítica en aquel momento era Oriente Medio, no era Europa Occidental, era Oriente Medio. Las dos superpotencias eran el Imperio Romano y el Imperio Persa, y todos los asuntos se dirimían en esa zona. El Mediterráneo occidental había perdido su importancia y su esplendor en la geopolítica del momento. Y ya quería acabar con la leyenda negra que existe sobre el Imperio Romano de Oriente,
Porque, bueno, a nosotros en la escuela nos han hablado de un imperio bizantino que está orientalizado, que está en constante decadencia, que va a caer y que no son romanos. Pues la verdad es que las fuentes históricas no coinciden con esa visión, porque el imperio bizantino va a durar 1000 años, hasta el 1453. Aunque estamos viendo una época de decadencia, se va a recuperar de sus cenizas. Aparecerá la dinastía macedónica, recuperarán territorios, se consolidarán. Vale que no volverán aquí por España, pero se mantendrán vivos y van a continuar como imperio, resistiendo al Islam. Y eran, digamos, la defensa de Europa frente al Islam en la parte oriental. Si el imperio hubiese caído antes, tendríamos en el Islam en Europa muchísimo antes. De hecho, a consecuencia de la caída de Constantinopla es cuando los turcos entran en los Balcanes. ¿Verdad? Por lo tanto, gracias al Imperio de Oriente, la parte oriental de Europa se protegió de la invasión musulmana. Pero ¿por qué existe esta leyenda negra? Pues esto viene por las pugnas con el obispo de Roma. El obispo de Roma, digamos que un obispo rebelde. Ciertamente Roma ya había quedado fuera de la autoridad imperial y el obispo de Roma se había quedado con todas las diócesis de Europa occidental. Y eso era mucho poder para un solo obispo. Y se quería separar de la autoridad del emperador. Y va a haber una pugna de poder, que es muy larga y muy densa de explicar, que va a terminar en un cisma religioso, que es el cisma del 1053, en los cuales el Papa ya se ha declarado que es príncipe de Iglesia, Carlomagno le ha dado potestad de fundar los estados pontificios. Anteriormente, el Papa de Roma ha nombrado a un bárbaro, Carlomagno, emperador de Roma, cosa que para la época eso era un sacrilegio, bueno, para los emperadores de Constantinopla era un sacrilegio, porque un franco no es romano. Y el Papa va y le corona emperador del Imperio de Occidente, el cual ya se había desintegrado. Una cosa anacrónica. Esta serie y lo que derivaban en el cisma de Oriente, bueno, en el gran cisma entre la Iglesia católica y ortodoxa, que es un cisma religioso pero no teológico. Se separan las dos iglesias, pero la teología de la Iglesia católica y la ortodoxa casi es la misma. Solo es una pugna más de poder. Pues el papado, para legitimar su separación de la Iglesia de Oriente, va a fomentar que se escriba una leyenda negra. Cuando cae el Imperio Romano de Oriente y vienen los intelectuales romanos a Italia y educan a los futuros humanistas, estos pagados por el papado, porque el papado es uno de los grandes mecenas del Renacimiento, van a fomentar esta leyenda negra. Y vamos a tener autores desde Petrarca hasta más adelante que van a ir generando esta leyenda negra de que el Imperio Romano Oriente no son romanos, y es cuando se va a generar esta leyenda negra. En la Ilustración, los franceses y los alemanes van a coger ese testigo. Va a haber un autor alemán que se llama Johannes Wolff, aunque esto ya entra más dentro del idealismo y el romanticismo alemán, pero bueno, que va a acuñar el término bizantino, refiriéndose a la colonia griega de Bizancio, para decir que estos no eran romanos, eran griegos orientalizados, otra cosa. Y tanto los historiadores franceses de la Ilustración como los historiadores alemanes del idealismo, de la época del nacionalismo, del historicismo alemán del siglo XIX, va a ir construyendo esta historiografía de que el Imperio Romano de Oriente es un imperio decadente. Y bueno, España, aquí nuestra historiografía, la historiografía del liberalismo, bebe mucho de la escuela alemana. Y aquí copiamos, bueno, también de la escuela británica en otros aspectos, pero aquí nuestros historiadores cogieron lo que venía de fuera y esa leyenda negra se ha divulgado, básicamente. Y es ahora cuando se está haciendo un cierto revisionismo histórico de esta cuestión. Yo me inspiré en esta conferencia en un autor español muy bueno que se llama José Soto Chica, que me he leído muchos de sus libros, que ha hecho una gran labor de revisión de la cuestión del Imperio Romano de Oriente. Tiene muchos libros, tiene muchos podcasts sobre esto y me parece un historiador magnífico, la verdad. Y además todo lo fundamentan con datos y va a las fuentes primarias. No pretende tergiversar la historia desde un punto de vista ideológico. Y ya nada más, quiero terminar la conferencia. Espero que os haya gustado. A ver, sí. ¿Preguntas? Si no, pregunto yo. Bueno, hay dos cosas. Yo no sé, por un lado, cuando yo leí de Soto Chica sobre el imperio, no voy a decir bizantino, mal llamado bizantino,
Realmente el personaje que más me impactó fue Heraclio, que fue un gran emperador que se desgastó enormemente en la defensa del imperio frente a los persas y que le cogió ya mayor y cansado la aparición de algo que era imprevisible, que era el Islam, y con el que ya no pudo. Es un personaje que cuando lo lees realmente te resulta simpático en el sentido literal de la palabra. Entonces quizá nos podrías explicar. Y luego, yo no sé si esto del monofisismo y el arrianismo, esto que llamamos herejías del cristianismo, se comprenden bien, porque de alguna manera están también relacionadas con el Islam, que es una continuación del monofisismo, en realidad. Yo no sé si esto es una cosa que queda clara, el hilo conductor, lo que era el monofisismo, ¿no? Y el arrianismo, que en realidad era una aristotelización del cristianismo, un intento de racionalizar el cristianismo y en concreto el concepto de la Trinidad, diciendo, bueno, no son tres en uno, sino que en realidad Jesús era un hijo adoptivo. Solo hay un Dios y ese Dios no puede estar dividido ni puede ser tres. Y en realidad el Islam engancha este hilo conductor. El Dios de los musulmanes es un Dios fuertemente aristotélico, es un Dios, quizá dentro de las religiones es el Dios que más se parece a ese motor inmóvil. De hecho, no es Dios que se revela a Mahoma, sino el arcángel Gabriel, ¿no? Es decir, Dios mismo no puede arrimarse y hay muchos trazos de aristotelismo ahí. No sé, sobre todo lo de Heraclio, que a mí me resulta un personaje muy simpático. Vale, sí, vamos por partes. Pues bueno, podemos empezar por Heraclio. A mí me parece un personaje bastante espectacular, la verdad. Es de estos héroes de película, en la cual se podía sacar alguna película sobre su vida porque es espectacular. Es que la historia, cómo destrona Focas, porque es el enfrentamiento entre un emperador patriota que lucha por el imperio y que lucha por el imperio contra un traidor. A ver, más nos gustaría actualmente que una persona fuera de la política, pero con un afán patriótico, destronase echase del poder a Pedro Sánchez, básicamente. Porque sería un poco comparado, bueno, pero bueno, por hacer una similitud con la época actual. Pero es que es de película, es la lucha entre un buen gobernante contra un mal gobernante. Y que salva el imperio en una época que es que los persas podían haber tomado Constantinopla perfectamente y los logra derrotar. Hace unas campañas propias de Escipión del Africano, la verdad. Cosa que es tremendo. Yo cuando me estuve leyendo sus campañas que me recordaban a Escipión. De hecho, tomó mucha... Heraclio había leído mucho sobre las guerras púnicas, había leído a Tito Livio y había tomado mucha nota sobre las campañas en Hispania y adoptó las estrategias que se aplicaban en el momento para enfrentar a los persas. Es decir, tiene una visión más amplia del panorama que otros militares contemporáneos suyos. Y es que es tremendo. Además, se encargó de debilitar tanto al imperio persa para que no volviesen a regenerarse y causarle otra guerra. En su campaña en Persia, cuando está ya llegando a la capital del imperio, va arrasando todas las ciudades que encuentra, palacios, granjas, todo lo que va destruyendo todo para que los persas tarden mucho tiempo en recuperarse y no le causen problemas. Es un estadista. Pero a ver, al final es un ser humano. No se esperó lo que estaba pasando en Arabia. Es que muy poca gente en aquella época estaban conscientes de lo que se estaba produciendo con la revolución, con la llamada revolución islámica, lo que estaba pasando ahí. Muy poca gente estaba siendo consciente de lo que estaba ocurriendo y en aquel momento se tenía una visión de que los árabes eran tribus del desierto, nómadas, que de vez en cuando lanzaban algunas racias, pero que no iban a constituir un ejército fuerte y un proyecto de Estado. Cosa que cuando aparecen, pues Heraclio sí que va con su ejército porque dice, bueno, voy a dar un efecto de fuerza a los árabes que veo que se están unificando, pero no se esperaba el ejército que se presentó ni la derrota que tuvo en Yamur. Y ahí tuvo un trágico final. Es una historia de un héroe que empieza muy bien, acaba la historia muy bien, pero luego hay una parte, no es una escena post-créditos, pero es otra escena añadida a la película donde todo se va al traste. Es un triste final, la verdad. Claro, le coge mayor y agotado. Es decir, es un hombre que se agota en la lucha contra los persas y cuando ya cree que ha cumplido y ha hecho su trabajo y está ya mayor y biológicamente mayor, de repente le crece el enano a la espalda
y realmente no puede valorar, porque efectivamente hubiera sido casi sobrehumano haberse dado cuenta de lo que representaba el mundo islámico. Claro, uno cuando lee el Corán, no sé si habéis hecho la experiencia de leer el Corán, realmente el Corán es un libro electrizante. Es decir, es un libro que incita a la acción y a la lucha. Yo creo que ahora es muy difícil darse cuenta de lo que se estaba ahí preparando. Y cuando uno lee la vida, yo os invito a que leáis sobre Heraclio, realmente da pena, ¿no? Es decir, en el sentido de que hubiera sido difícil en todo caso, hubiera sido un genio, digamos, de haber sido capaz de... Pero bueno. Bueno, pero en parte eso también forma parte del personaje y podría decir también, ¿no?, del mito, de la imagen que tenemos de él. Porque si no, si hubiese sido un Heraclio donde acaba su reina de manera feliz, pues bueno, vale, un emperador admirable, pero ahí está también un poco la originalidad de la historia del personaje. No llegó a ser como un Augusto, que acabó muy bien su reinado, pero mira, a mí me parece un personaje muy interesante y sí. También ciertamente los autores que lo han admirado le han hecho responsable del sistema de la temata, cosa que eso ha sido una mala interpretación. Las temas es posterior, que fue una organización administrativa del imperio. Y también algunos han llegado a decir que en su época se inventa el fuego griego, se le ha hecho a veces demasiado prestigio, pero bueno, pero quitándole hierro al asunto, es un personaje que a mí me parece apasionante. Respecto a la cuestión de las corrientes cristianas contrarias al concilio de Nicea, el nestorianismo y el monofifismo, en esta época de hecho eran más peligrosos los monofifistas porque aglutinaron más masas de gente y causaron mucho más dolores de cabeza al emperador y a los obispos, incluido al obispo de Roma. Sí, coincido, es que, a ver, el problema aquí está en la cuestión de la Trinidad, que en esta época, a ver, el cristianismo, para moldearse un poco a las creencias paganas, aceptó el concepto de la Trinidad que venía de la tríada de las religiones paganas. Un dios del cielo y otros dos dioses que forman una Trinidad. Y el cristianismo lo convierte en la imagen del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el gran debate que se produce aquí es que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma cosa o son algo distinto y tal. El concilio de Nicea marca unas pautas, pero que en aquel momento no se entendía muy bien y van a salir estas corrientes. El monofifismo es una corriente que parte mucho de la filosofía aristotélica y lo que quiere es resolver el embrollo diciendo que al final, hablando de una idea de Dios, un Dios único y poderoso, nada más. Por eso va a casar muy bien con el Islam. Los musulmanes rechazan la idea de la Trinidad porque ven que es una idea pagana. Y los musulmanes son profundamente antipaganos y en ese aspecto consideran a los cristianos paganos. Por seguir con la idea de la Trinidad. Y claro, cuando en esta época los monofifistas van a colaborar mucho también con los persas, porque los persas son zoroastristas, también tienen, digamos, una religión estrictamente, bueno, vamos a decir, monoteísta, más o menos, que es una religión de la cual se conoce muy poco, bueno, no está muy poco, está estudiada, pero se ha divulgado muy poco. Pues podemos decir que es una religión que no tiene esa contradicción de la Trinidad. Y estas corrientes, como sufrían también la represión del emperador, pues cuando apareció un enemigo externo, cuya ideología religiosa cuadraba con la suya, pues se aliaban. Por lo tanto, sobre todo en los territorios donde más abundaban estas corrientes religiosas eran los territorios militarmente más vulnerables a que llegasen los persas o los musulmanes y los conquistasen. De hecho, tras Yamur, pues los musulmanes ocuparon toda Siria, Palestina y Egipto fácilmente. Y a ver, las autoridades imperiales intentaron resolver esta situación de muchas maneras. De hecho, Heraclio intentó generar una fórmula conciliadora que es el Heraquitón, que no me sale el nombre en griego, que intenta un poco casar esta visión, pero es un proyecto que no llegó a desarrollar, porque luego este emperador fallece y sus sucesores no continúan con ese proyecto. Además que tenemos también aquí la importancia del Papa de Roma. El obispo de Roma está en contra del monofifismo y está todo el rato presionando al emperador de que como en cualquier tipo de negociación o en acuerdo con los monofistas retrocedáis, la montamos. El obispo de Roma va a hacer un foco de presión, por así decirlo, intolerante a una conciliación pacífica entre los ortodoxos y los monofifistas, por así decirlo. Y claro, este va a ser un quebradero de cabeza para los emperadores. De hecho, es que al final la cuestión se va a solventar, la van a solucionar los mismos musulmanes. Ocupan los territorios donde eran mayoritarias estas corrientes religiosas y ya se acaba el problema. Sí quedaron minorías en los territorios romanos, pero ya... Luego los romanos trataron con una serie de concilios posteriores a arreglar el problema de la Trinidad, pero
es un problema tremendo en la época. Y en realidad el Islam es hijo del monofisismo. Es que decir, sí. hay una lógica teológica, una línea de monofisismo es una naturaleza, es decir, Jesús no es hombre y Dios, sino en todo caso o es Dios y su naturaleza humana es una apariencia, Sí. porque había variantes, es decir, no había una sola línea, o al revés, el caso del arrianismo era su naturaleza humana y solo es Dios en cuanto adoptado, pero no tendría una verdadera naturaleza divina. En todo caso, lo que tanto arrianos como monofisistas no podían admitir son dos naturalezas en una misma persona. Entonces, el debate estaba ahí, y entonces o apostabas porque la naturaleza de Jesús era solo humana y solo Dios en cuanto que adopción, o bien era divino y entonces su naturaleza humana era fantasmática, digamos. Entonces parecía que había muerto en la cruz, que esto está en el Corán, por cierto. Sí. En el Corán Jesús no muere en la cruz, porque es inadmisible eso para el mundo musulmán. Y en este sentido, es verdad que el Islam, al menos teológicamente, tiene una línea de continuidad con estas herejías, entre comillas, porque, claro, herejías porque resultó posteriormente victorioso el catolicismo y la ortodoxia en Oriente, que defienden, digamos, el concepto de la Trinidad. Entonces, visto desde ahí, es el monofisismo y el arrianismo lo que queda marcado como herejía. Luego viene, por cierto, la reflexión de Bueno, en virtud de la cual es más racional el catolicismo que no el monofisismo. Y por razones que serían como más largas de explicar, pero claro, en el concepto trinitario hay un rescate de la carnalidad que no hay ni en el monofisismo ni en el arrianismo, y esto le resultaba Bueno más racional que la postura de las herejías, que aparentemente eran defensoras de una cierta racionalidad, consistente en que lo humano y lo divino no se pueden juntar, que es el debate verdaderamente teológico fuerte, y es que no puede haber un contacto entre Dios y lo humano, que es la idea también del Islam, donde digo, cuando Dios se revela a Mahoma, lo hace a través de un ángel, pero Dios mismo no puede arrimarse a la condición humana. Y ese es el mismo debate que había en el cristianismo, porque sabemos que Mahoma se formó entre cristianos, arrianos, que eran nestorianos, etcétera, que eran dominantes. Exactamente. De hecho, Mahoma lo que hace es diseñar una nueva ideología religiosa partiendo de lo ya establecido. Mahoma investigó mucho. Yo, para mí, es un gran analista y un gran conocedor de las religiones. Es un experto en esa materia. Y es un hombre que estuvo viajando por todo Oriente. Era comerciante, se juntó con comunidades nestorianas, con arrianos, bueno, había también algunos arrianos, también con cristianos ortodoxos y con judíos. También el factor del judaísmo es fundamental. El Islam ya desde sus comienzos tiene mucha relación con el judaísmo. No olvidemos ¿cómo se llama? La judería que había en Medina. Cuando llegan los musulmanes, en un principio Mahoma se refugia, tiene una muy buena relación con ellos, pero luego se los cargó. Pero aparte de eso, sí que Mahoma entra en contacto con todas las religiones, estudia todas las religiones del momento para diseñar su nueva ideología religiosa. Y se evita esas contradicciones, esas problemáticas como la de la Trinidad. Porque lo que quiere es, como ha comentado Pedro, una religión combativa, que no tenga problemas en la retaguardia, es decir, en la base teológica, y que se pueda difundir muy bien el mensaje. Por lo tanto, Mahoma hace, digamos, esa revolución, como lo podemos entender, esos cambios, y genera, digamos, esa nueva religión, esa nueva ideología religiosa que va a tener una implosión en el momento tremendo. Va a tener una implosión que nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba la revolución que montó Mahoma. La verdad. Y ahí es cuando el cristianismo se pone en alerta, y es cuando se empiezan a desarrollar las guerras de religión. Las guerras de religión en el sentido, o guerras santas, es decir, claro, es que cuando aparece. En el mundo islámico hay una subsunción, digamos, de lo humano, bajo el paraguas de la teología, todavía más inmensa Sí. y más abarcante que la que había sucedido en el Imperio Bizantino, Constantino. Sí. Es decir, el Islam es todavía más intolerante, digamos, a que haya resquicios de humanidad que no estén sometidas a la divinidad. Sí. Es decir, es un Dios que no tolera el debate o la discusión o los márgenes de secularidad
Exacto. Sí. Y hay una inundación de lo teológico que no deja espacio. Esto ya estaba también en los arrianos, incluso en la ortodoxia, pero todavía en el Islam esto se intensifica. Se intensifica mucho más, porque para el musulmán, digamos, tiene la idea de la yihad, la idea de que tengo que hacer la guerra santa constante contra el infiel, básicamente. Y por lo tanto, para el musulmán no puede haber, digamos, punto de debate o de confrontación religiosa, es por las armas. O los convierto por la fuerza o los extermino, básicamente. Por lo tanto, es que es una religión combativa, se van a expandir por la guerra. El musulmán siempre considera que está en guerra santa contra los infieles, sea de la religión que sea. Y es por eso que es cuando surgen, digamos, las guerras como conocemos como religiosas entre cristianos y musulmanes. Y es cuando aquí ya la cristiandad se pone en alerta roja, como comentaba, porque se encuentra que esta nueva ideología abarca unos territorios inmensos. Y están a las puertas de Europa. Bueno, ya entraron en Europa. De hecho, aquí en España, por aquí en la península ibérica, cuando conquistaron el reino visigodo. Y es una religión, digamos, que ponen contra la espada y la pared al cristianismo, la verdad. Por lo tanto, bueno, esto ya daría, digamos, para mucho que hablar, porque esto va a condicionar toda la historia medieval, toda la Edad Media, si ponemos aquí, hasta el día de hoy, va a condicionarlo todo, la verdad. Sí que es verdad, quería añadir que estabas hablando antes de que los musulmanes son tan rigurosos. Bueno, los chiitas, dentro de lo que cabe, son un poquito más flexibles. Dentro de lo que cabe son los sunitas, que es la corriente religiosa mayoritaria, la más inflexible, y de las cuales han surgido luego las corrientes islámicas más integristas. Pero bueno, dentro de lo que cabe sí que puede haber en el Islam algunos puntos, digamos, de flexibilidad, pero bueno, básicamente aquí es cuando el Islam entra en escena, en esta época. Y nada más. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues si queréis lo dejamos aquí, cerramos aquí. Muchas gracias, Eduardo.